Desde la ciudad de Teresa. Nos preparamos para conectados. La voz, no escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, lo sé, mi esperanza está en Cristo.
bueno, amigo fiel. Qué bueno poder conectarnos en este momento. Estoy muy contento por la oportunidad que el Señor nos da. Y quiero recordarte siempre lo importante que es prestar atención y quitar todo lo que te pueda distraer de tu alrededor. Y aprovechar estos segundos para que puedas enviar este link a tus amigos, familiares, ya sea dentro del país o fuera del país. Porque creemos que juntos estamos aprendiendo cuando nos disponemos a estudiar la palabra del Señor. Y sé que va a producir mucho fruto en nuestra vida. Para mí es un gran honor poder tomar este espacio para que juntos dediquemos al Señor nuestra vida, nuestro tiempo y sobre todo esta temporada que debemos aprovecharla. Creo que el Señor está dándonos una oportunidad para buscar más de Él y ser coherentes, ser más genuinos con lo que el Señor nos está mostrando y saber de que tenemos que depender exclusivamente de Él. Si hay algo que debemos asumir es una responsabilidad de nuestro crecimiento y creo que ese es el tiempo que estamos viviendo. Así que dicho esto, solamente saludar a aquellos que nos ven dentro y fuera del país. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Si hay alguna necesidad de oración, quisiera que la escribieras en este momento y con mucho gusto vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando por eso. Así que quiero retomar un poco lo que hemos venido hablando en las conexiones pasadas y hoy toca en Efesios capítulo 4 hablar algunos puntos importantes. Siempre te recuerdo lo vital que es que puedas ir y revisar en tu Biblia, que puedas tomar un tiempo para repasar lo que hablamos acá, porque no podemos vivir de la fe de alguien más, no podemos vivir de lo que otros dicen, sino que tenemos que tener una experiencia bíblica con el Espíritu Santo y eso más que nunca hoy lo tenemos claro. Pero en Efesios 4 quisiera leerte, comienza diciendo Pablo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta aquí quisiera establecer algunos principios importantes y es que Pablo nos viene hablando en los primeros capítulos acerca de quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo, las condiciones de permanecer en Cristo. Básicamente nos establece en la identidad correcta, pero también en la forma que el Señor quiere que nosotros podamos desarrollarnos y vivir en esta tierra. Todos sabemos que Dios ha puesto un propósito grande en nosotros. Es su propósito en nosotros. Y a todo eso hemos sido llamados. Entonces, cuando entendemos que Pablo viene hablando acerca de afirmar esa identidad, es más fácil comprender de Pablo hablando acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo, nos referimos a la iglesia. Y la iglesia somos todos. La iglesia sos vos ahorita en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde quiera que te movas, en el lugar de estudio. Porque la iglesia no es un lugar físico, sino que la iglesia somos nosotros, el edificio espiritual. Lo primero que establece Pablo y vuelve a recordar es que Él está preso en Cristo, que Él está preso en el Señor. Y eso quiere decir que Él está totalmente cautivado, totalmente enfocado en lo que Cristo representa para Él. O sea, Cristo es todo. Cristo es dueño de su libertad, Cristo es dueño de su verdad y Pablo está altamente comprometido con lo que el Señor le ha hablado y lo que le ha asignado por hacer. Entonces, desde esa condición de estar preso, porque al mismo tiempo estaba arrestado, o sea, estaba preso literalmente, esa condición le permitió ocuparse de la obra del ministerio y poder enviar esta carta a la iglesia en Éfeso. Y habla de dos puntos importantes a la cual nosotros debemos estar constantemente revisándonos. Y habla de humildad y habla de mansedumbre. Son dos elementos en los cuales es importante rescatar que Jesucristo dijo: sean mansos y humildes de corazón, como yo lo soy. Es algo que directamente el Señor nos dice que debemos aprender de Él y que debemos mantenernos firmes en eso y que debemos buscar con toda nuestra fuerza, con diligencia,
con prontitud, con esfuerzo, porque son dos elementos que nos van a permitir tener buenas relaciones con los demás. Y si estamos hablando de edificación, si estamos hablando de la iglesia, si estamos hablando de guardar la unidad, es necesario que nos aprendamos a soportar. Y creo que este es un tema bien importante, porque pareciera que en el tiempo que estamos, en el tiempo de las redes sociales, en el tiempo de la telecomunicación, de la conectividad, parece que nos hemos vuelto muy sensibles o extremadamente delicados a algunos aspectos, y pareciera que alguien ocupa las redes sociales para desahogarse, para tirarle a otro, para hablar mal de alguien, utilizando indirectas o al mismo tiempo frases directas o publicaciones directas. Y en realidad se nos olvida que el Señor ha destinado que nosotros seamos personas que vivimos en un vínculo del amor. Hablamos mucho del amor, predicamos acerca de que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, pero pareciera que a veces nos hemos vuelto muy egoístas y nos hemos centrado solo en cómo me siento yo, de lo que yo pienso y cuál es mi bienestar. Y nos volvemos personas que trabajamos para resolver nuestros propios problemas, que para lograr nuestros propios objetivos, y poco a poco nos vamos envaneciendo. Y eso es lo contrario a la humildad. Eso es totalmente opuesto a la identidad que nosotros debemos buscar en Cristo. Porque el que sabe quién es en Cristo puede poner a los demás como superiores a Él. No es que sean superiores, nadie es superior a nadie. Todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Entonces es importante que hagamos un alto y poder tomar esta palabra para nosotros. Creo que todo lo que Pablo continúa hablando acerca de dones, acerca de la manifestación de Cristo, más adelante en este capítulo, aún de cómo nosotros ocupamos una función específica. Todo comienza con que entendamos humildad y con que entendamos mansedumbre. Y en relación a eso, cuando estudiamos el concepto de humildad, cuando estudiamos qué significa la humildad, nos vamos a dar cuenta que está asociado a una actitud de no permitirse estar ofendido. Esa humildad hace que nosotros podamos entender que las personas nos van a ofender en algún momento, ya sea con una intención mala o sin intención. Pero aquella persona que es humilde, como su concepto está bien aferrado, y es lo que Pablo viene hablando en los primeros capítulos de quién es, entonces va a ser más fácil entender de que aun cuando haya una ofensa, aun cuando haya un ataque, deliberado o sin intención, eso no nos define, sino que nos define la palabra de Dios, nos define lo que Dios habla de nosotros. Entonces dice 1 de Pedro capítulo 5, versos 5 y 6, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio. ¿Vos te imaginás que Dios puede resistirte? Y no es que Dios te va a atacar, no es que Dios te va a hacer daño, pero simplemente Dios no puede tener una comunión que Él desea tener con aquellos que son soberbios, simple y sencillamente porque el soberbio se aparta de Dios, decide darle espalda a Dios, decide actuar independientemente a Dios. Y eso es peligroso, porque nosotros sin darnos cuenta pudiéramos estar cayendo en eso. Y la mansedumbre, por otro lado, es un complemento de la humildad. Y esa palabra significa benignidad, significa suavidad aún en la condición en la que tratamos y nos relacionamos a las demás personas. Es estar libre de arrogancia y de toda presunción. O sea, una persona mansa no es una persona tonta, no es una persona débil, sino es una persona que tiene tan fuerte el carácter que no se deja dominar por sus emociones. Qué diferente es cuando nosotros vemos en el mundo los conceptos y pareciera que alguien que no agrede a otro, que no reacciona con violencia frente a un ataque o frente a una ofensa, es una persona débil. Pero es todo lo contrario, es alguien que tiene tan firme su carácter que puede dominar aún sus instintos, sus deseos, esa inclinación a poder tal vez incluso reaccionar mal, y lo sujeta y lo trae a la obediencia a Cristo. Entonces debemos de trabajar en esto, porque al final los más beneficiados somos nosotros. Cuando tenemos una mentalidad de cuerpo, tenemos una mentalidad de iglesia, vamos a entender que el bienestar del otro me va a bendecir a mí directamente. Muy pocas veces pensamos en eso. Estamos más ocupados, estamos preocupados
¿por qué nos va a pasar a nosotros? Pero muy poco pensamos en el resto de las personas. Y es importante para el Señor, porque de eso se va a desprender todo lo que hacemos nosotros como iglesia. Entonces, otra palabra clave acá es soportándonos. Esa palabra soportar significa aguantar con amor aquellas cosas que me desagradan del otro. Cuando nosotros cargamos algo, eso produce un peso, produce una fuerza, aún hasta algún tipo de desgaste. Pero cuando lo hacemos en amor, eso produce vida. Porque lo pudiéramos comparar como cuando durante el proceso de un embarazo, la mamá del bebé está enfrentando una serie de cambios en su cuerpo, en su organismo, y hay un peso también que está cargando y a veces es incómodo, a veces produce algún malestar, pero sabe que hay una vida que se está desarrollando. Y el gozo de poder cargar con esa vida hace que cualquier peso, cualquier prueba, cualquier incomodidad sea reducida, sea puesta en otro plano, porque hay un futuro, hay un propósito que es mayor. Nosotros debemos trabajar por la unidad del Espíritu. Pablo lo está enmarcando y dice que guardemos la unidad, que seamos solícitos en guardar la unidad. Y solícito es que estemos dedicados, esforzados, que seamos diligentes en guardar la unidad. Pero la unidad no se puede guardar si no entendemos primero quiénes somos en Cristo y si no entendemos mansedumbre y humildad, porque va a ser muy difícil en nuestras propias fuerzas y buscando nuestros propios intereses que guardemos la unidad. ¿Y qué es la unidad del Espíritu? Es que nosotros podamos tener un perfecto conocimiento y una perfecta revelación de lo que Dios está hablando para esta temporada y cuál es su voluntad. Eso tiene que ver con que nosotros revisemos constantemente lo que la palabra de Dios nos dice y que pueda ser actualizada por el Espíritu Santo al hoy, al territorio, a la asignación que yo tengo. Y esa unidad del Espíritu no la podemos crear nosotros como humanos. Es algo que el Espíritu Santo genera. Lo único que yo debo de hacer es ponerme de acuerdo con lo que Dios quiere hacer. Entonces, esa unidad nace dentro de nosotros, no es algo externo. Pero sí debe manifestarse con acciones concretas, con que yo pueda tener la intención de poder ser una persona que reconcilia, ser una persona que reúne, que reagrupa. Eso tiene que ver con la unidad del Espíritu, porque no nos unen, hay muchas diferencias, que nos pueden separar. Hay muchas diferencias de pensamientos, de logros, de estatus, pero cuando venimos al Espíritu y buscamos lo que nos une en el Espíritu, vamos a ser personas productivas, vamos a poder avanzar. Hay muchas, hoy en día, grupos de personas que se distancian porque simplemente su forma de pensar no la quieren traer a las Escrituras. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que alguien puede tener una posición tan firme de cómo son sus intereses, tal vez políticos, tal vez religiosos, tal vez de gustos, de preferencias, pero no puede venir y traer todos esos conceptos a la palabra de Dios y darse cuenta de que hay un camino más excelente, que hay una forma mejor de hacer las cosas y que hay una verdad absoluta. Hoy hay muchas verdades relativas, todos pretenden tener la verdad. Los que creen en determinada cosa dicen esta es la verdad y los que creen en lo opuesto dicen esta es la verdad. Pero ¿qué pasaría si todos tuviéramos la suficiente humildad para reconocer que la única verdad se llama Jesucristo? No estamos hablando de religión, no estamos hablando de denominación, estamos hablando de lo que la Biblia dice, estamos hablando de la perfecta voluntad de Dios revelada a nosotros. Entonces somos un solo cuerpo. 1 Corintios 12:20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Dice que los miembros son fortalecidos cuando hablamos de la unidad. La vida de Cristo se manifiesta, los incrédulos comienzan a creer, porque si estamos unidos, las personas van a ser atraídas por esa unidad. Si hay algo que hay una lucha constante en nosotros es el poder sentirnos aceptados, el poder sentirnos que somos parte de algo, de una familia. Y cuando buscamos la unidad de la fe, hacemos posible que esas personas que quizás han sido golpeadas por la orfandad puedan sentirse realizados y encontrarse en Cristo. Entonces, tenemos un mismo espíritu, es la fuente de vida. Nosotros somos el templo y el Espíritu Santo mora en nosotros. La obra del Espíritu Santo se manifestará de muchas formas. Estuvimos hablando en unas conexiones pasadas y hablábamos de
de dones, hablábamos de habilidades, de talentos, de ministerios. Y este verso nos habla de los 5 ministerios y dice que Él ha constituido a unos los ha hecho apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y todos tienen una función y es edificar al cuerpo. No todos son pastores, no todos son profetas, pero sí todos tenemos una misma razón de ser y es que podamos ser edificados. Si hay algo que quisiera que te quedara hoy en esta transmisión es el deseo de buscar la unidad en la iglesia. Y me refiero a que busques primeramente los intereses de Dios por encima de los tuyos. Recordar todo lo que hemos venido estudiando y todo lo que habla la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. De saber quién sos en Cristo, de poder saber la posición que tenés en Cristo y que eso te debe de llenar tanto que tenés un concepto correcto de vos mismo. Sabes tus debilidades, pero sabes tus virtudes. Y en ese sentido aplicás la humildad y aplicás la mansedumbre, que es algo que Jesucristo dijo que lo imitáramos a Él. Y cuando entendemos eso, podemos realmente buscar la unidad. Y cuando buscamos la unidad, eso se traduce también en poderle predicar a alguien que no conoce de Dios. Yo te preguntaría, en estos meses, estamos viviendo una crisis, que estamos atravesando diferentes pruebas. ¿A quién has evangelizado? ¿Le has presentado a Cristo a alguien? ¿Tus acciones han hablado para bien? Y me puedes decir, bueno, yo no he podido salir de mi casa, he estado encerrado. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto has tenido intimidad con el Señor? ¿Cuánta comunión has desarrollado con el Señor? ¿Cómo están tus prioridades hoy? Porque Pablo estaba preso, no se podía mover, no podía salir a las calles, no podía decir, bueno, quiero hacer esto o quiero hacer aquello, pero se ocupó de algo, de escuchar a Dios y de enviar un mensaje. Yo hoy quiero decirte, vos y yo tenemos una oportunidad, tenemos las redes sociales y podemos hacer con ellas lo que nosotros querramos. No hay límites, solo basta con que nos enfoquemos un momento y entendamos que el Señor nos está entregando hoy la oportunidad de poder ser una voz profética para otros. Y cuando digo voz profética es una voz que hable lo que la Biblia dice. A aquel que está desanimado, a aquel que está triste, a aquel que no tiene rumbo o aquel incluso que cree que está bien, pero que necesita ser confrontado con la verdad. De eso estamos hablando y hay muchas cosas que pudiéramos seguir diciendo de este capítulo 4. La verdad es que es bien amplio, pero la intención de estas conexiones es que vos podás tener un impulso de traer a la practicidad lo que la Escritura dice y que vos mismo puedas estudiarla, que vos mismo puedas comprobar esa verdad, que no te quedes con lo que yo dije, porque sé que el Espíritu Santo te va a revelar más y te va a hacer sentir esas convicciones que no lo puede hacer ningún ser humano. Entonces el reto es que busquemos al Señor en el secreto y que manifestemos en público todo lo que Él nos ha indicado que hagamos. Entonces yo quiero terminar acá. Quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerte por la disposición y solamente quiero pedirte que no olvides lo importante que es de compartir el mensaje de vida, compartir la verdad absoluta. En este mundo de tantas noticias falsas, vos y yo tenemos una noticia buena y es la mejor noticia que hay. Y es que Jesucristo quiere darnos vida y vida abundante. Así que si tal vez te conectaste por primera vez o llegaste y pensás que estás acá por casualidad en esta conexión, yo quiero decirte que el Señor ha movido diferentes estrategias para que puedas escuchar una invitación como esta. Quizás no es la primera vez y quizás no será la última para algunos. Pero sí, yo quiero decirte que si nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es el momento de hacerlo. No esperes más. No te preguntes si te hace falta algo más o si sos digno o podés sentir culpa y decir, bueno, yo he hecho cosas malas, incluso hace un momento hice algo que me avergonzaría si la gente se da cuenta. Pero si hay arrepentimiento en tu corazón, si hay un deseo de mejorar, un deseo de cambiar, es todo lo que Dios necesita. Dios lo sabe todo, sabe nuestras fallas, sabe nuestras debilidades, pero también sabe lo que Él mismo quiere hacer con nosotros. Son planes de bien y no de mal.
y Él siempre va a sobrepasar nuestras expectativas. Así que lo que estoy diciendo es que si nunca le has entregado tu vida a Jesús, yo quisiera guiarte en una oración donde lo haces en este momento. No se trata de religión, no se trata de una denominación específica, no tiene que ver con ser parte de Comunidad Osana, aunque quisiéramos servirte, pero es más profundo que eso. Y yo quiero decirte que Pablo mismo nos enseña en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, dice Juan en su evangelio. Así que solo necesitas dos cosas: creer en el Señor y decirlo con tu boca. Eso está en Romanos capítulo 10. Y así que cerra tus ojos en este momento y yo te voy a guiar en esta oración y te pido, repetí después de mí. Padre Celestial, en esta hora yo te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Estoy arrepentido de haberlo cometido. Reconozco mi necesidad de ti y creo que Jesús es tu Hijo. Creo que Jesús murió por mí en una cruz para darme vida eterna. Yo hoy acepto la salvación y creo que el Espíritu Santo viene a morar en mí. Ayúdame a vencer todas las cosas que hasta este día no había podido vencer en mis fuerzas. Gracias, Jesús, por darme vida eterna. Gracias por ser mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y que yo pueda cumplir todo el propósito por el cual tú me enviaste a esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, por favor te pido, escribirnos un mensaje. Queremos conocerte, queremos estar orando por vos. Te recuerdo nuestra página web comunidadosana.info. Si no has entrado, te pido que te suscribas. Hay contenido especial que de seguro va a bendecir mucho tu vida. Nos encontramos en cualquier momento y que el Señor te bendiga. La iglesia no es un edificio. Ese lugar especial para estar en su presencia está en tu casa, tu habitación, tu sala, en tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Gracias por tu amor, generosidad y entrega a Dios. Somos iglesia en el templo y en las casas.